Buenas noches y bienvenidos a esta nueva sesión de los lunes del Ateneo. Porque ya es un tópico esto que diga el presentador de que se siente muy complacido en presentar al conferenciante o a los conferenciantes, generalmente se entiende, parece votado. En este caso, entenderá perfectamente si le digo, si me dispenso de Óscar, si vamos de comedia, pero Enrique Campuzano, paisano y amigo mío desde hace muchos años, compartimos también tareas en la Junta de Gobierno de la Sociedad Menéndez Pelayo de Santander, y ha sido un empeño conmigo el que viniese a dar una conferencia a Santiago sobre este tema, sobre todo desde que hace unos meses empezaron a rodear sus visitas a Santiago, con frecuencia, en un trabajo que luego ellos explicarán de inspección, revisión, prueba, catalogación de los órganos de esta actividad. Aprovechando que esta misma semana ambos han organizado y se celebrará en el Martín Pinario un magno congreso, el 7º Congreso Internacional de Órganos, porque también harán algo, aprovechando que iba a venir a Santiago para organizar y dirigir este congreso, propuse a Ateneo que aprovechásemos la visita y el trabajo que con Óscar Molado están haciendo para dar una conferencia sobre el tema inicial, los órganos en la archidiócesis de Santiago. Aunque tienen ustedes el currículum de ambos en el anuncio de nuestra página web, voy a resumir algunos datos que pueden interesarles para ver la relevancia y la pertinencia de esta invitación. Enrique Campuzano es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1980 es director del Museo Diocesano y del Archivo Documental y Taller de Restauración de Santillana del Mar, catedrático de Historia en el Instituto Manuel Gutiérrez Aragón, en Viérroles, que es una capilla próxima a Torrelavega, cronista oficial de Santillana del Mar y de Puente Riesgo, autor de más de 50 libros y artículos sobre arte e historia de Cantabria, sobre todo, el catálogo de los órganos de Cantabria. Es académico correspondiente de la Academia Catalana de Bellas Artes y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, comisario de múltiples exposiciones, organista de la Iglesia de la Asunción de Torrelavega, redactor y coordinador del Plan de Restauración de Órganos de Cantabria, un Premio Nacional de la Conservación del Patrimonio Artístico, es profesor de diversos cursos de Historia del Órgano y Armonía y Órgano, y desde 2011 es presidente de la Asociación del Órgano Hispano. Óscar Malado Domínguez, como le digo, es sacerdote en la Archidiócesis de Santiago, doctor en Teología, con una tesis sobre música y teología. Estudió en Roma en el Pontificio Instituto de Música Sacra. En la actualidad, en dos parroquias, es profesor del Instituto Superior Compostelano de Músicas Religiosas, director del Departamento Diocesano de Música Sacra y desde enero de este año responsable del Departamento de Música de la Conferencia Episcopal Española. Profesor del Curso Nacional de Organistas Litúrgicos, ha sido coordinador del equipo de trabajo para la realización del catálogo sobre los órganos de la Archidiócesis de Santiago, del que ellos hablarán, y coorganizador con Enrique Campuzano del ciclo de órganos de este congreso y ciclo de conciertos de órgano que habrá esta misma semana en San Martín Pinario. Bien, bienvenidos al Ateneo, Óscar y Enrique, y por este orden intervendrán en esta noche. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo intervendré, espero que 5
5 minutos, luego le dejo a Enrique Campuzano, que es mucho más docto que yo, en edad, gobierno y dignidad. y finalmente, pues yo también una pequeña intervención de 5 minutos al final. Antes de nada, agradecer a José Manuel y al Ateneo de Santiago por dejarnos compartir este momento, ¿no?, de los lunes del Ateneo. Más que nada, para situarnos, tendremos una presentación de PowerPoint, una serie de imágenes de los órganos de la Archidiócesis de Santiago. Es un proyecto, el catálogo de órganos, un proyecto bastante amplio que ya llevamos con él casi año y medio, 2 años, y por el hecho de compartir claustro con Enrique Campuzano de este curso de organistas litúrgicos que tenemos en Valladolid todos los veranos, surgió un poco esta necesidad, ¿no?, de poner en valor un patrimonio inmenso que tenemos en la Archidiócesis de Santiago con respecto a los órganos. Por eso, fruto de nuestra amistad, de nuestro trabajo conjunto, pues decidimos hacer un trabajo sobre el órgano en la Archidiócesis de Santiago donde nos centrásemos. ¿Dónde están esos órganos? Porque aunque parezca mentira, muchos no sabíamos ni que existían. Es así, el patrimonio muchas veces está abandonado y hemos decidido, pues, hacer esa labor de inventariado y sobre todo de preocupación por este patrimonio. Ahí pueden ver en la parte inferior de la imagen el mapa de Galicia y oscurecido todo el territorio que ocupa la Archidiócesis de Santiago, que es desde la ría de Vigo hasta la ría de Ferrol. Y ubicados en diferentes lugares de la Archidiócesis se encuentran todos estos órganos, 43 en total. Estos 43 órganos están sobre todo entre las ciudades de Coruña, Santiago y Pontevedra. Esta es la relación completa, dividida por siglos. La primera parte del siglo XVIII no se conserva ningún órgano del siglo XVII, no sé si alcanzan a ver la letra o no, las ubicaciones, ¿no? Y esta es un poco la relación general de este trabajo de inventariado que bueno, nos ha llevado cerca de año y medio para llevarlo a cabo. Y ahora, en este momento, yo le daría la palabra a Enrique, sobre todo porque es el técnico, el experto en esto, lo mío es más la teología y la liturgia. Y entonces Enrique sí que nos puede dar una luz sobre el estado del órgano en la Archidiócesis. Buenas tardes. Estoy un poco afónico, quizá por el viaje que he hecho mismo desde Madrid y igual abrí la ventana del coche excesivamente. Espero que se me oiga bien. Bueno, el órgano aquí en Galicia en general pues debe tener un origen muy temprano gracias al centro neurálgico que fue desde el siglo IX pues, la Basílica de Santiago. Aunque evidentemente sabemos que el órgano a España viene fundamentalmente de Francia y del norte de Italia, traído por los benedictinos a partir del siglo X. O sea que antes del siglo X no creo que hubiese en Galicia ningún órgano. Tampoco sabemos más acerca de los que pudo haber antes del siglo XV. Aunque es evidente que en el Codex Calistinus, por la gran dedicación que tiene a la música, sí que esa música en principio pudo tocarse con pequeños órganos, porque el órgano surge fundamentalmente como instrumento de acompañamiento de canto, ¿no? Y por eso muchas melodías que aparecen en el Codex Calistinus pudieron ser acompañadas por órgano. Sin embargo, no conocemos ningún órgano, ya digo, antes del siglo XV, ni documentalmente, y a partir del siglo XV ya veremos como sí que aparecen bastantes referencias sobre órganos en la archidiócesis, aunque no se han conservado ninguno anterior al siglo XVIII, como ha dicho la palabra. Bien, en esa evolución del órgano desde el siglo XV hay 3 periodos fundamentales, que sería uno que sería el siglo XVI, en donde ya hay muchas referencias a órganos aquí mismo en la ciudad de Compostela, que evidentemente es el centro más importante, porque aquí es donde se instalan desde el propio obispado
hasta la mayor parte de las órdenes religiosas, tanto monásticas como conventuales, y en todas esas órdenes solía haber órganos. Quizá los que más hicieron por el órgano de las órdenes fueron los benedictinos, evidentemente, y también los franciscanos. De hecho, la única referencia que he podido encontrar de toda la documentación relacionada con la desamortización del siglo XIX, que es una etapa crucial de cambio entre el órgano barroco y el órgano ya romántico, y que es cuando decae este interés por el órgano aquí en Galicia, no aparecen citados más que en la iglesia de San Francisco. No quiere decir, como veremos luego, que no lo estuviesen otros, pero sí que los franciscanos tuvieron ese interés en decirle al informador que ahí había órgano. Y también, comentaba antes con José Manuel, que de la relación de las bibliotecas que se desamortizaron y que en principio iban a pasar a la universidad, pero no llegaron a pasar porque el rector de aquella época decía que no tenía espacio para poner libros, pues sí que se conservan todas las listas de los libros de los monasterios, y el único que he localizado que tiene libros de música era el convento de San Francisco. Bien, a partir del siglo XV, como digo, sí que claramente tiene que haber órganos en Santiago, porque en el siglo XVI ya se citan unos cuantos en la propia ciudad, no solamente en los conventos, sino en alguna parroquia, como Santa María del Sacro. El tipo de órgano del siglo XV y XVI es un órgano que se basa fundamentalmente en uno o dos registros exclusivamente de flautado. El órgano es un instrumento que a lo largo de su evolución ha ido generando un sinfín de avances técnicos y también sonoros, que ha hecho que ahora el órgano neoclásico pues sea, junto con el órgano romántico ya hace un siglo, que es el precedente de esta evolución actual, pues que se haya una orquesta, ¿no? Pero sin embargo, en esos inicios el órgano solamente tenía un juego, no tenía teclas como las conocemos ahora, sino que eran ya mucho más gruesas y se tocaban prácticamente con los puños por la fuerza que habría que hacer para la mecánica, etc., ¿no? En esa evolución desde el siglo XV al XX, pues habría estos cuatro periodos que señalamos. Sería el órgano renacentista, que más o menos coincide con el siglo XVI, el órgano barroco, que sería de los siglos XVI, finales del XVI al XIX, no coincide exactamente con la estética barroca del arte europeo, se puede decir en general, y sobre todo en una región como esta, que es una región muy retardataria, muy arcaizante, ¿no? Prácticamente todas las artes, ¿no? Lo mismo, ya a finales del XIX surgiría un nuevo tipo de órgano que en Francia ya surge a principios del siglo XIX, que es el órgano romántico, en donde se da ese cambio brusco entre el órgano exclusivamente lo llaman polifónico, es decir, que trata de imitar las voces de coros, etc., para convertirse en un imitador de los instrumentos de la orquesta. Y ese es el órgano romántico que aquí en Galicia prácticamente se da en el primer tercio del siglo XX ya. Y después de la Guerra Civil, pues es cuando ya van surgiendo otras estéticas que pretenden aunar los órganos antiguos con las nuevas tecnologías modernas para hacer lo que llamamos el órgano neoclásico, que intenta por una parte parecerse a ese instrumento clásico en el sentido de que es el modelo de órgano hispano, que sería el órgano barroco, y por otra parte el órgano romántico, que evoluciona hacia ese órgano sinfónico. Bueno, los primeros órganos de Santiago, pues yo había preparado un PowerPoint, pero para que leyeran algunos nombres, por lo menos que se les quedara, pero por ejemplo
Los más importantes serían los de la Catedral de Santiago, como van a ser a lo largo de toda la historia del órgano aquí, de estos 500 años que se conocen, de cómo va evolucionando el órgano en la catedral. Hay que tener en cuenta que el órgano es un instrumento musical, pero es también un instrumento que se adapta a la estética de la música, que es muy amplia, muy diversa a lo largo de todos estos siglos, y a ello hay que unir las tecnologías que se van incorporando al órgano. En principio los órganos eran exclusivamente mecánicos, pero después enseguida vamos a ver cómo se van a utilizar otros recursos, sobre todo paralelos a la evolución tecnológica, como la neumática o lo eléctrico, ya a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero sí que, por ver algo, simplemente en el año 1527 es una fecha que puede considerarse clave porque viene un sacerdote que viene de Inglaterra, pero que era veneciano, que es Dionisio Menón, a arreglar los órganos de la catedral. Eso quiere decir que posiblemente no había buenos organeros aquí todavía, que no se había producido pues esa ebullición de fabricación de órganos para que hubiese buenos organeros, ¿no? Pero el hecho de que venga de Venecia quiere decir que es un organero de prestigio, bueno, dará trabajo con el rey inglés Enrique VIII, y que pretende introducir aquí mejoras que ya están vigentes en Europa. Y por eso esas mejoras que se habían introducido o descubierto en los flamencos irlandeses y los italianos del norte de Italia, ¿no? Que además tenían relación entre ellos. Y esas mejoras están relacionadas fundamentalmente con la individualización de los registros. Hasta el siglo XVI no se puede hablar de los distintos tipos de flautado, de las diferentes octavas, ¿no? Que se van desgranando en diversos registros, que es lo que va a dar lugar pues, a esos registros en todos los órganos. Pero también, no solamente en la catedral, sino que también había en los benedictinos, en el Santuario de Altares, benedictinas, en Santo Domingo de Bonadal, los dominicos, y también en los franciscanos. Y también en varias capillas de la propia catedral, como la capilla de Alba, o de la Transfiguración, o la capilla de la Cortichela, que tenía su propia parroquia, ¿no? Dentro de la catedral. Exacto. Y también en Santa María de Sarradas, afuera de la ciudad. Precisamente hay un organero que es Martín de Montenegro, Pedro, que es el primero que tenemos constancia de que introduce nuevos elementos en ese órgano renacentista y que ya podemos situar como prebarrocos, ¿no? Que le coloca ya un cascabelado de sobredocenas de un caño por punto con su teclante y otros pajaritos, ¿no? Quiere decir que ya va metiendo efectos en el órgano que van a ser los típicos del órgano barroco. Bueno, para que se haga una idea, pues si acaso hay gente que no entiende bien cuál es la estructura de un órgano, aquí voy a poner 4 imágenes sobre cuáles son las partes fundamentales del órgano. El órgano tiene 3 elementos básicos, que son que tenemos a primera vista, que es la fachada, y en esa fachada están expuestos elementos fundamentales como son los teclados, que es lo que se llama la consola, donde está el teclado, y la tubería, aunque la tubería que aparece en la fachada es una mínima parte de lo que tiene el órgano. Entonces, por una parte, la consola, los teclados, y después lo que ya no se ve son otro elemento fundamental que es el secreto, y ese secreto es lo que hay detrás de esta tabla que corresponde a esto. Esta es la parte, este es un órgano de perfil, se puede decir. Aquí estaría el banco del organista, este sería el teclado, estos los tiradores de los registros, que por medio de estos mecanismos hacen que estas tablitas amarillas, que son las correderas, abran el registro correspondiente para que el aire que está almacenado en unos fuelles
y que está esperando comprimido el aire en este cajón, que es el secreto, pasen ya directamente a los tubos. Todo esto son tubos, hay tubos de madera y tubos metálicos, ¿no? Pero, por ejemplo, y estos serían los tubos de fachada, en donde aparecen ya a mediados del siglo XVII los tubos horizontales, que suelen ser de la familia de las trompetas, de esa familia, clarines, orlos, regalías, que son los más pequeños, clarines de 4 pies o las trompetas grandes de 8 pies. Este es el mecanismo del secreto. Desde el teclado hay que poner la transmisión de esa tecla con el tubo. Entonces hay unas varillas que arrancan el teclado y ya dentro de la caja del secreto, que hay dos partes, una parte en esta está el aire comprimido, de manera que cuando el organista tira de esta varilla, la válvula de madera que está aquí baja y el aire sube ya directamente al tubo. Pero tiene en medio esta tabla, que es la corredera, que es la que se mueve por los sacarregistros que tiene el organista a un lado y otro del teclado, y si coincide que este hueco coincide con el del aire con el tubo, pues sonará el tubo. Entonces, para que estos tubos estén preparados para recibir el aire del secreto, el organista saca la corredera, que es esta tabla, y hace coincidir estos agujeros con el agujero que va a pasar el aire al tubo directamente. Ese es el secreto de correderas más habitual hasta el siglo XIX. A partir del siglo XIX se inventan otra serie de secretos, de válvulas también se llaman, pero con otros sistemas, también mecánicos, que son los primeros que se utilizan en el órgano romántico, que son estos conos invertidos que por presión también hacen que pase el aire por estas dos partes al subir. Esta sería la tecla, y por medio de todos estos mecanismos complejísimos y de una especial, tiene que ser una precisión impresionante, no puede haber en varios metros más de 1 o 2 milímetros de diferencia, porque haría que sonara la tecla a destiempo con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hace que se levante la válvula y por este canal pasaría ya directamente al tubo. Bueno, esto ya sería más adelante. Esto es lo que se va a electrificar para hacer que sea más rápida la reproducción del sonido, que el aire pase rápidamente al tubo y no haya retardo, porque con ese sistema neumático y todos esos canales, pues sí que retardaba el sonido. Bueno, en cuanto a los tubos, que sería ya la tercera parte fundamental del órgano, los hay de muchísimos tipos y son precisamente los que aportan los timbres diferentes a cada registro. Entonces, fundamentalmente hay dos tipos de tubos, que son los de boca, porque todos tienen boca y labios. El tubo tiene el pie, dentro del pie, al final del pie aparece una lámina horizontal que es el alma y que deja solamente una ranura de 1 milímetro para que pase por ahí el aire al tubo y el cuerpo del tubo, y que al pasar el aire choca con el labio superior, sale la mitad hacia afuera y la mitad hacia adentro, que es lo que va a hacer la onda sonora a base de vibraciones, y según la largura del tubo dará unas notas u otras, ¿no? Pero también, para conseguir matices, pues hay que diferenciar entre los tubos anchos y tubos estrechos, ¿no? Sí que hay una evolución en las 4 octavas y media que suele tener el teclado para cada registro. Hay una evolución de que los tubos más grandes tendrán un diámetro un poco más grande, pero en el órgano funciona más el sistema del diámetro, que forma un diapasón totalmente distinto a base de estrechar el tubo o a ensancharle, ¿no? Y por eso hay dos familias importantes, que son los nazardos, que suelen tener una anchura muy grande con respecto a la altura del tubo, y
los flautados o gambas que tienen un diámetro mucho más estrecho y que dependiendo, o sea, en relación con lo que sería normal de la altura del tubo para esa nota. Y eso es lo que da esas diferencias de timbre que al llegar al siglo XIX a imitar la orquesta, los flautados de gamba son los que van a imitar a los instrumentos de cuerda, violín, violonchelo, etc. Y los otros nazardos pues, intentarán imitar ya a los instrumentos de flautados que en las orquestas también son muy variados, ¿no? La tubería de lengüetería sería que no tiene boca, sino que el aire entra por la parte del pie del tubo y hace que vibre esta lengüeta, que es esto, una chapa de latón muy fina, que al vibrar hace que se produzca en este canal el sonido y la parte de arriba ya sería el resonador, ¿no? Que según también la forma, pues hace que suene con un matiz o un timbre diferente en la grabación. El órgano en la época barroca, ya saben que en España se considera como el órgano clásico porque introduce una serie de elementos que eran desconocidos en el resto de Europa, prácticamente como son la trompetería horizontal o la caja expresiva para algunos registros, como es la corneta en ecos, que se llama. La corneta es un registro que suele tener 4, 5, 6, 7 hileras, ¿no? Incluso hasta 20 tiene una corneta del órgano del Palacio Real de Madrid. Entonces, eso junto con la octava corta, que es que la primera octava del órgano, en vez de tener las 12 notas, pues solo tiene 7. Van a ser 3 características propias del órgano hispano. Y en ese momento es cuando aquí en Galicia va a haber muchísimos organeros que ya sabemos que son gallegos y otros que van viniendo de Castilla o sobre todo también de la ascendencia vasca. La organería vasca pues tiene una actividad muy fuerte desde el siglo XVI, incluso y dentro de los organeros, sobre todo franciscanos, que son los que hacen evolucionar el órgano en el siglo XVII. Y fruto de ese resurgimiento de órganos en muchas partes del arzobispado, pues es cuando en el siglo XVIII que va a ser el siglo hegemónico del órgano, ¿no? Y de la organería aquí en Santiago, precisamente. Aunque el autor más importante va a venir de Salamanca, que es Manuel de la Viña, que es el que va a hacer el órgano original, se puede decir, el primitivo órgano que nos ha llegado hasta nuestros días, aunque haya habido muchísimos cambios en todos estos años. Manuel de la Viña hace los 2 órganos de la catedral, una en 1704 y el otro en 1712, y esos órganos van a ser fundamentales para diseñar no solamente el material sonoro del interior del órgano, sino incluso las fachadas con los mismos constructores, diseñadores y también tallistas que van a actuar también en otros órganos, por ejemplo en los de San Martín Binario o en los de la Catedral de Tui. En la segunda mitad del siglo XVIII es cuando se hacen, puesto por a mediados del siglo, 1750 aproximadamente, es cuando se hacen los 2 grandes órganos de San Martín Binario, que junto con el de Suqueira de Gambia y el de Tui, pues son las cajas más espectaculares de todos los órganos gallegos, se puede decir, ¿no? Manuel Rodríguez Carvajal, que era benedictino, ¿no? Es precisamente el que hace estos 2 órganos, que son muy parecidos entre ellos, casi gemelos, aunque el órgano del Evangelio es un poco más grande en cuanto a su capacidad sonora y después amplificado a finales del siglo XIX. Ambos, parece que las fachadas las diseña el arquitecto de la fachada del Obradoiro, ¿no? Fernando Casas Novoa.
Bueno, y después también de la misma época, un poco posterior, sería San Payo de Alcántares, que es el órgano ya de menor tamaño, pero de gran calidad técnica, que es el que sigue estando casi en el estado original en la actualidad. Se ha perdido el que hace Felipe de la Peña para San Francisco de Valdedeus, en el convento de San Francisco, y porque el que hay ahora ya es un órgano romántico. Bueno, aquí tienen las cajas espectaculares de los órganos de la catedral, muy difíciles de encontrar en el resto de España, se puede decir. Quizás estas sean las mejores cajas de órgano y que son también, en cierta manera, pues, parecidas a las de San Martín Binario. Ya hemos dicho que ha tenido muchas restauraciones el órgano y en la última, en la anteúltima, en los años 50 es cuando se quitan las consolas que estaban en la parte del basamento del órgano, de la caja del órgano. Aquí estarían las consolas, los teclados, pues se quitan de ahí porque se quita el coro bajo y entonces quedaría eso volado en el aire y no se atreven a poner ahí una balconada. Y entonces electrifican el órgano y ponen la consola del órgano aquí arriba en un cuarto, que es el que aparece ahí con el organista, que no ve los órganos, pero sí que puede detrás del órgano de la epístola y más allá del órgano del Evangelio. Bueno, aquí ven la decoración con tantos ángeles y arriba, no se ve bien en la oscuridad, pues Santiago, claro. Bueno, quizá más espectacular incluso es todo el conjunto del trasaltar de San Martín Binario, ¿no? Con el retablo en su cara posterior y los dos grandes órganos que hay sobre la sillería de coro, ¿no? Manteniendo ahí un espacio que es espectacular e inagualable en toda España. Bueno, los tubos de la fachada de San Martín Binario además están en estado original y nos muestran cómo también se decoran para darle mayor brillantez a esa fachada con estas máscaras que tienen referencias pues a América, evidentemente, ¿no? Al gran al lujo, al dinero, etcétera, que viene de América y que aquí pues, se conoce también pues, a través de los indianos, ¿no? Junto con ese penacho que son flores de acanto, símbolo de la eternidad, que ya es un símbolo religioso. Es importante porque todo este revestimiento de metal, en realidad lo que deja entrever debajo es que los tubos son de madera. Bueno, este es uno de los dos órganos, el del Evangelio. Sigue manteniendo la consola con los teclados aquí, y lo que se hace es añadirle otro órgano del siglo XIX lateral. Estos son los escudos, se llaman, sobre las bocas que acabamos de ver. Bueno, estos órganos se encuentran en un estado lamentable, por decirlo de forma suave. El órgano de la epístola está completamente vacío y el órgano del Evangelio tiene muchísimos mecanismos todavía que podrían conservarse. Es decir, que es una pena que aquí en Santiago haya este órgano y que todavía no se haya restaurado. Quizá eso es una de las reivindicaciones que queremos hacer como conclusión de este congreso a realizar este fin de semana aquí en Santiago, porque sería importantísimo, ya que se ha conservado prácticamente toda la mecánica y se puede conocer y prácticamente toda la tubería también, o se sabe cómo se puede reconstruir fielmente, y con lo cual pues sería el órgano histórico más importante, este del Evangelio de San Martín Binario.
Estos son ya mecanismos que se ponen para ampliar ese órgano ya en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que tienen que ser todos mecanismos en ese momento a base de varetas y de árboles de distribución, etcétera, muy complicados, pero teniendo las medidas y además los modelos, pues sería relativamente fácil reconstruirlo. Y bueno, esta época barroca tiene muchos órganos barrocos, lo que pasa es que muchos de ellos también están en desuso y lamentablemente pues también mal conservados y solamente se puede decir que aquí en Santiago sí que la labor que en su momento hizo la Xunta, ¿no? Y exacto, el consorcio y la Fundación Barrio de la Maza desde hace años pues han conseguido restaurar casi todos los órganos que hay en Santiago, sobre todo los que no se ven y que son interesantísimos, que están en los conventos de San Francisco, no de las franciscanas, es decir, de las clarisas, de las dominicas, de las órdenes femeninas, de las carmelitas, etcétera, que son órganos que tienen mucho interés, solo que al estar en lugares de clausura pues son más difíciles de ver, ¿no? Este es esto es de La Coruña, del convento de Santo Domingo, que es el órgano más antiguo de los que se conservan en Coruña. En Coruña después va a haber otros ya modernos, pero el más interesante sería este del convento de Santo Domingo. Se conserva perfectamente la mecánica, esto que tenemos aquí serían los teclados, por la parte de atrás, ya dentro de la caja del órgano, con las barras de distribución para el pedal, las teclas del pedal, y después todo este árbol de distribución para las ventillas y las válvulas de los secretos que están en arriba. Bueno, estos son elementos decorativos de órganos. Aquí ven las partes que hemos visto antes, el teclado, los sacaregistros para los secretos, para los diferentes juegos de órgano, y después ya en la parte donde estarían los secretos, dentro, pues fuera, están los tubos horizontales. En este caso estos suelen ser hornos, regalías, y después clarines, y por encima estarían las trompetas. Este es el órgano más interesante de estos órganos de tamaño medio, que es el de San Gallo, de las benedictinas, con una caja ya neoclásica, al ser ya de finales del siglo XVIII, pues sí que la estética exterior del órgano no coincide con la caja, no coincide con la estética sonora, y por eso pues se conserva la estética barroca, pero no el aspecto de la caja. Bueno, las teclas muy decoradas, como ven, con marfil, con incrustaciones de marfil en ébano, y también una bonita imagen de la vida a Egipto, creo que es el óleo, que está justo encima de los dos teclados. Con los tiradores, con sus diferentes registros, tocado, oboe, trompa, escenario, etc. Y muy interesante toda esta batería de fuelles sería otro mundo hablar en órgano, porque el fuelle es fundamental para dar un tipo de aire que salga a una presión concreta para que no se desafinen los tubos, etc., y mantener eso y que los diferentes fuelles vayan a un ritmo que no haya vacíos, ¿no? Por eso tiene una batería de 5 fuelles continuos. Este es el convento de San Lorenzo de Casoto, una iglesia preciosa, del XVI, y el órgano ya desde el siglo XIX, tiene la consola, con los sacaregistros, clarín fachada horizontal, los tubos frontales suelen ser el principal, el flautado, etc., pero fíjense en qué situación está el teclado. Y en las teclas, en el marfil, las varillas que llegan hasta el secreto para que baje la
cerillas de piel para que el aire no se salga por el propio agujero por donde sube la varilla, y estas son las ventillas o válvulas que hacen que al bajarse, al tirar el organista, pues suba el aire comprimido que está aquí por este agujero ya al tubo correspondiente. Corresponden a las tragedias, cada una de ellas. El impacto de la desamortización fue importantísimo, ya hemos dicho, sobre todo por la despreocupación que supone, es un cambio también de liturgia, un cambio estético, etc. Y los órganos empiezan a decaer frente a otros instrumentos, empiezan a aparecer los armonios, hay poco dinero, y entonces los órganos se van abandonando o destruyendo, ¿no? El órgano hay que mantenerle anualmente, hay que afinarle 1 o 2 veces al año, porque se desafina simplemente por la diferencia de presión o de humedad, etc. Y esto se queda dinero, es un coste evidentemente, pero si se toca es más difícil que se desafine porque se va adaptando a las propias condiciones climáticas, ¿no? Pero la desamortización, pues eso supone que se van a abandonar, incluso en los inventarios que hay de los enseres, de todo relacionado con la historia y el arte que dicen los comisarios que vienen de Madrid, pues los órganos nunca aparecen como elementos de carácter ni histórico ni estético. Sí que aparecen todos los cuadros, esculturas, los libros mencionados uno a uno, etc. Y nunca aparecen los órganos, ni incluso en San Martín Pinario, que hay muchas cartas entre el gobernador de La Coruña y el responsable de la comisión aquí, y nunca aparece que ese órgano es en San Martín Pinario, cuando es lo primero que se ve. Bueno, el órgano del siglo XIX es por tanto una decadencia, se puede entender, porque ya no se pueden hacer órganos tan grandes, porque por tanto son más pequeños, y porque empieza también ese cambio estético en cuanto al sonido, que es el paso del órgano barroco al órgano romántico. Hay tres organeros importantes, uno que viene de Cataluña, que es muy importante, que es Mariano Carfal, que se instala aquí, que el único suyo va a ser canónigo de la catedral, y ese va a restaurar órganos encargados de la restauración de órganos de la catedral y también de la ampliación de San Martín Pinario. De él se conserva también un órgano que estaba en desuso en el Museo de las Peregrinaciones, que parece que sí que se va a restaurar para exponerle. Después hay otros 2 órganos importantes también que vienen de fuera, sobre todo Pedro Méndez de Narníes, que es el que empieza ya a transformar el órgano barroco en romántico, porque si hubiesen quedado como era el barroco, pues serían unos órganos históricos importantísimos ahora, pero pasa a nivel general que las nuevas condiciones y sobre todo modas y gustos musicales hacen que evolucione también la música para órgano. Y entonces este Pedro Méndez de Narníes, que posiblemente venga de Asturias, es el primero que inicia la reforma de los órganos para quitar la octava corta, que era incómoda ya para dar todas las notas en el acompañamiento, y le pone la octava ya extendida, natural, que es la que tiene el órgano en la actualidad. Ramón Cardama es un organero de aquí que trabaja mucho, que reforma muchos órganos barrocos, entre ellos, pues eso, dentro de la Capilla de las Ánimas, el órgano barroco de las Clarisas, que es muy interesante, o el de las Dominicas, que también reforma porque tuvo ahí una hija. Bueno, este es, por ejemplo, el de la Capilla del Portal de las Dominicas, que es el de Belvis. Y es un órgano que tiene la fachada, como ven, neogótica ya, pues, de finales del siglo XIX, y sin embargo el órgano sigue siendo un órgano barroco, con la trompetería horizontal y todo mecánico, etcétera, restaurado por Magar. Bueno, ha sido restaurado y toda la mecánica es histórica, como si fuera un órgano barroco. Hay diferentes tipos también de técnicas, y por eso se puede también estudiar el autor, porque hay diferentes escuelas en función del tipo de mecanismos que van a utilizar
en esas transmisiones. Este es el de Montedurme, sí, pero también es un órgano que está en desuso, también de esta época, pero que intenta seguir esta estética barroca todavía, es un retardatario, es un arcaísmo, ¿no? Aparecen en el siglo XIX órganos de ese tipo. Bueno, tiene unas esculturas interesantes, pero fíjense cómo está el interior, ¿no? Este es el de... No, sí. El de Noya, que ya es un inicio del órgano romántico, la caja es ya de muy finales del XIX, pero sigue siendo mecánico, que es lo importante en estos órganos, y por eso es relativamente fácil, sería fácil rehabilitarlos, reconstruirlos. De hecho, hay un muchacho que está... el organista de aquí, que está haciendo una labor importantísima de recuperación de esta órgano. Bueno, este es el órgano de la universidad, ¿no? La capilla de la universidad, que es también un órgano muy importante de esta época y que está en perfectas condiciones, restaurado por Grenzing. Va a ser el primer órgano que vamos a dar concierto este propio jueves. Y ya tendrán ustedes ocasión de escucharles los que nos vayan a venir. Bueno, como ven, todos los tubos están aprovechando los tubos antiguos. El hecho de que, bueno, es un tema técnico simplemente, pero para que vean, el hecho de que haya diferentes materiales en el tubo es porque a principios del siglo XX se intenta equiparar el diapasón, que generalmente estos órganos estaban en medio tono y hasta un tono más bajo de lo habitual, de la habitual actual, la 440, el La, ¿no? 3, y ahora, entonces lo que hicieron fue, para llevarle al 440, pues recortar el tubo. Si tú bajas el tubo, sube el tono. Entonces, ahora ha habido que añadirles de nuevo lo que les cortaron para poder tener el tono histórico que tenían estos órganos, que casi siempre es 415. Medio tono más bajo que la habitual. La mecánica perfecta, como ven. Ya tienes ahí higrómetros para medir la temperatura, la presión, etc. Y este es el de las dominicas. Sí. También recuperado por Ramón Cardama, ese organigrama de aquí, pone las diferentes cartelas que hay, pero aquí falta toda la trompetería horizontal. En esta época se detesta también ese sonido tan demasiado agudo, brillante de las trompetas, que no acompaña tanto al culto, y entonces se quitan, se desechan o se meten dentro del órgano para que suenen menos. Pero bueno, es fácilmente recuperable, porque se sabe qué tipo de trompetas eran por el tipo de huecos que tenían, no sé, que no sería difícil reconstruir. Bueno, el interior, aquí ven otra técnica, que es la de los tablones con los diferentes canales para que lleven el aire desde el secreto a cada uno de los tubos. Esto se utiliza mucho para todos los tubos de fachada, sobre todo para los tubos de horizontales. Bueno, diferentes tipos de portavientos, sobre los esto ya en el siglo XX, decíamos en el primer tercio, que es el cambio de estética, buscando un órgano que fuera sinfónico, imitando a los instrumentos de la orquesta, y entonces aparecen estos órganos que ya además tienen lo que se llama la caja expresiva en uno de los teclados. Generalmente tienen dos teclados y pedalero, ¿no? Los teclados en la consola, el pedalero abajo, y tienen todo este cajón cerrado con unas lamas donde hay los tubos de uno de los teclados. Y eso permite que a través de un pedal que tiene el organista, abrir y cerrar estas lamas para que el sonido salga más fuerte o
más débil, con lo cual viene muy bien para la expresión que se le quiera dar a una melodía, que pueda subir y bajar simplemente con el abrir o cerrar esa caja. Aquí tienen, es un órgano alemán muy interesante, de la casa Walker, con los dos teclados, los registros y el pedalero ya de 30 notas, que es lo habitual. Hasta el siglo XIX, aquí en España, nunca había un pedal completo, sino que solo era una octava. Y además las notas no llegaban hasta el banco de atrás, sino que solían ser solamente unas pisas, unos botones que se tocaban con el pie, con las mujeres. Bueno, este es otro órgano muy interesante que se trae de Marruecos, de Larache, para el convento de los franciscanos de La Coruña, pero que ya es eléctrico. Aquí ya interviene la estética, por una parte romántica, pero con mecánica eléctrica, y entonces se pueden hacer cuerpos diferentes, separados, y la consola se puede separar también porque ya todas las transmisiones son a base de electricidad. Bueno, y esto es otro órgano híbrido, lo llamamos porque aunque tenga una apariencia de tener tubos cantantes sonoros, pues esos tubos suenan solamente para 2 o 3 registros y todo el resto de registros son electrónicos. Es un poco lo que no debe ser, ¿no? Sobre todo porque una iglesia como esta, que es Santa María del Campo, la colegiata de La Coruña, pues algo de dinero tendrá para comprarse un órgano, aunque sea pequeño pero mecánico, ¿no? Y no tener que recurrir al órgano electrónico, pues que es como un CD, que comparado con la música oída en el auditorio. Bueno, en el siglo XX, ya después de la guerra civil, es cuando comienzan a hacerse casi siempre órganos eléctricos, aunque con una estética barroca en un principio, que cada vez se va haciendo a veces hasta exclusivamente barroca en vez de sinfónica, por medio de OESA, que es la gran fábrica que monopoliza prácticamente la construcción de órganos en España en ese momento. Y de esa época sería el gran órgano de 3 teclados del monasterio de San Juan de Pollo, que sí que es un órgano bueno, se utilizan tubos, elementos de órganos anteriores, pero ya se hace la transmisión mecánica, eléctrica, con 2 cuerpos grandes separados y la consola en medio de coro. Y este sería un tipo medio de los órganos de OESA, siempre eléctricos, con la consola separada, y la fachada muy sencilla ya, muy geométrica, y que son los que predominan en gran parte de pueblos de poca población durante la posguerra. Sin embargo, a finales del siglo XX, ya desde los años 80, resurge de nuevo el órgano mecánico de tipo barroco, y un ejemplo de los primeros que se pone aquí en Galicia sería este de Sobrado de los Monjes, que ya ven que incluso la apariencia es casi barroca, y sobre todo la mecánica, el pedalero, los teclados, los sacaregistros, etc., como lo vemos ahora, es todo mecánico. A veces los registros sí que son eléctricos para facilitar las combinaciones de unos con otros, etc., pero se puede decir, el tipo de órgano que debería hacerse ahora en el siglo XX todavía, y de hecho todos los grandes órganos que se están haciendo en la mecánica, fundamentalmente de teclados, suelen ser mecánicos. Este es otro de acitores. Ya ven que los tubos están ahí posados sobre de la fachada, sobre el panel de madera, y el órgano está dentro. Tiene pocos huecos para que el sonido salga, pero bueno, sí que es una iglesia pequeña, circular, muy interesante, de los jesuitas en La Coruña. Sin embargo, pues, y después otro órgano
que también pues, es un órgano mecánico, pero que en algunas en las transmisiones de los registros es electrónico ya, como es habitual también en esta época, pues sería este órgano del seminario de aquí de Santiago, que tiene toda la mecánica de teclas, este es el pedalero, pero tiene ya las combinaciones electrónicas para los registros. En cuanto a las intervenciones restauradoras, es muy interesante lo que se está haciendo, porque realmente se está haciendo bien, ¿no? Salvo algunos ejemplos, me atrevería a citar sobre todo el de Santa María la Mayor de Pontevedra, que es un desastre. El resto se ha hecho por muy buenos profesionales, Grensing, Acitores, Magá o los Machioni, que son los encargados del órgano material, y que creo que sí que se está haciendo. Yo que soy de fuera y puedo ser ecuánime, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo por recuperar los órganos aquí en Galicia, pero todavía se necesita mucho porque el punto de partida ha sido muy deprimente. Y ahora creo que le paso de nuevo a Óscar la palabra para acabar. Sí, solamente para concluir, desde el Departamento de Música Sacra de la Archidiócesis de Santiago, lo que intentamos hacer es, sobre todo, que, bueno, ya que han visto, ¿no?, el estado de algunos órganos, de algunas iglesias, es, por ejemplo, a sacerdotes, ¿no?, que a lo mejor tienen 80 años y siguen llevando no una, sino a lo mejor 7, 8 parroquias, venga alguien y le dé gato por liebre, ¿no? Entonces, ha habido intervenciones que hemos visto en las que se ha cobrado 20.000, 30.000, 50.000 euros y han dejado el órgano peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, desde hace 2 años que se ha creado este departamento de música, también se vela por este tipo de cuidado del patrimonio. Por otra parte, cuando hemos comenzado con este proyecto, insistíamos mucho, ¿no?, en esta triple C, ¿no?, el Congreso de Órganos, un Congreso Internacional de Órganos que tendremos aquí esta semana, un ciclo de conciertos abiertos al público y, por supuesto, gratuitos, para que todo el mundo pueda conocer, aproximarse a este instrumento en ocasiones muy desconocido y, sin duda, el catálogo, inventario de estos instrumentos, 43 en total, que hemos incluido en el catálogo, descartando otros que son, pues, de residencias particulares, el de Valle de la Madre, que tiene su auditorio, sino ubicados en iglesias, conventos y monasterios, 43 en total. Por eso se ha llevado a cabo esta labor. Finalmente tendremos este 7º congreso, pese a no conseguir ningún tipo de ayuda de instituciones. Hemos llevado a cabo el ciclo de órgano. Por fin tendremos estos 3 conciertos, jueves, viernes y sábado, con, bueno, la verdad es que 3 organistas excepcionales, porque el jueves, después de la presentación del catálogo, tendremos el homenaje al Padre Carlos, gran precursor también de estas ideas y cofundador de la Asociación del Órgano Hispano, y Fernando Buides será el encargado de inaugurar este ciclo. Juan de la Rubia en la Catedral, el viernes a las 8:30, un organista joven, virtuosísimo, que ha recibido toda clase de premios a nivel internacional, y la decana de los organistas, con ya 91 años, Montserrat Torrent, tendrá el concierto de clausura el sábado 18 en el órgano de San Payo de Antaltares, que es el órgano donde el curso de música en Compostela se ha desarrollado durante ya más de 50 años, si no me equivoco, y es el órgano que ella inauguró después de su restauración en los años 70, ¿no? Pues con 91 años será, pues, un concierto sin duda emotivo. Y como han tenido, pues, esta delicadeza de invitarnos a Enrique y a mí desde la Ateneo de Santiago, les pongo, para abrir boca, solamente unas fotos de ese catálogo que presentaremos el jueves. O sea, son los primeros que lo ven. Este es el diseño del catálogo, y cada una de las fichas está, bueno, incorporada fotografía de un fotógrafo profesional, Miguel Castaño, en el que, bueno, ha hecho una labor artística encomiable.
cada una de las fichas tiene una pestaña resumen de las características principales de estos instrumentos y bueno, como pueden ver, a doble página la fotografía es increíble. El correo de la catedral, texto no falta, estamos bien documentados. Las dos fachadas, la del Evangelio y la de la Epístola, con la Virgen y Santiago a caballo. La consola del órgano de la Catedral de Santiago. Y bueno, espero que puedan participar en la inauguración de ese ciclo, en la presentación. Y bueno, y si les gusta, pues adquieran el catálogo.